Buenas tardes. Continuamos con la fiscal, la doctora Silvina Cano, que quería hacer una aclaración respecto de la causa, doctora. Sí, una pequeña aclaración. El señor Brusco no venía acusado por abuso sexual de su hija, sino por el delito del 125, corrupción de menores. No, está bien, es un término periodístico, doctora, la entendemos. Ah, perfecto. No, yo porque él no abusó de nadie, o sea, por eso. Ahí está el punto, doctora. A ver, para ir directamente al grano esta cuestión, que es lo que genera este fallo absolutorio. ¿Usted pudo demostrar que la denuncia era infundada? La denuncia tuvo bastantes ribetes y no lo puedo decir yo porque yo no soy perito o sea, no se acreditó de ninguna manera y eso también lo vio el juez. Pero acá nos fueron convenciendo no solo los peritos oficiales que tiene el departamento judicial y que están especializados en menores, sino el perito de parte acompañó y nunca los había visto en su dictamen, que está todo en la causa y el cual calculo que lo debe haber usado el juez porque no leí yo los fundamentos todavía, de esa cámara Gesell, donde se puede únicamente sacar la declaración de un menor con un psicólogo. O sea que la niña evidentemente es lo que, por lo pronto es lo que dijo una de las psicólogas acá en el juicio. El juicio fue enteramente filmado, por si, digamos, sí, para tener la claridad de la prueba. A ver, ¿nos puede contar dentro de lo que se pueda con el cuidado de las palabras, teniendo en cuenta que se trataba de una menor de 4 años? Por supuesto. ¿Qué decía la madre sobre el delito cometido por el padre de la menor? Trate de contarnos dentro de lo que pueda qué le endilgaba, qué decía, que había descubierto en su hija conductas de una nena abusada, de una nena corrompida. No. ¿Qué decía? Claro, el tema es así. La denuncia principia diciendo que cuando el padre la llevaba, porque el padre vive con sus padres de filiación de origen, sí. O sea, cuando se separa con la convivencia con la denunciante, y se la llevaba los fines de semana a la casa de los abuelos, que es una casa muy grande donde estaban 3 primas más, o sea, sí, hija de otros hermanos de él. Bueno, no, lo que decía era que el padre permitía que una de las primitas de nombre Lara, que ella cuando empezó la denuncia dijo que tenía 14, cuando en realidad tenía 10 años para 11, porque no había llegado a cumplir los 11 años, digamos, le tocaba los genitales a la niña en presencia del padre, no que el padre estaba mirando, sino que lo estaba mirando a raíz de una computadora. Ah, que todo eso ya entendemos como que el padre mejor. Espere que le hago un parate ahí. Entonces, la denuncia era que el padre de la nena veía a través de imágenes de una computadora como una primita abusaba de la nena, ¿correcto? Claro, que también sería inimputable y eran juegos de chicos, o sea, que es lo que es la primera conclusión que llegó acá la pericia a los 2 meses, cuando se le hace el informe, se hizo tanto a la niña de 4 como a la niña de 11, ¿no? Por la misma psicóloga, y dijo que sí, que evidentemente pudo haber juegos sexuales, sí, que no cree, o sea, porque como las examinó a las dos, que a lo mejor queda en la duda que haya sido esta prima, pero que de ninguna manera, o sea, en la criatura se lo endilgaba como al padre. Esto lo decía la madre en la denuncia. Y después se secuestraron, el fiscal de instrucción, como buen tino, secuestró todas las máquinas y las computadoras que había adentro de la casa, porque dice que eso pasaba en la casa. Bueno, y después se hicieron analizar no solo por peritos departamentales de La Matanza. ¿Y existen las imágenes o no? No, ninguna. Claro. O sea, lo que existieron había cassette de VHS en ese momento, con imágenes del cumpleaños de la niña, del bautismo de la niña, y hasta cassette de música. Claro. Nada, es más, y fueron hasta la memoria remota de las máquinas, y no había películas condicionadas, ni de pornografía infantil. O sea, esta es una primer pauta material, y después toda la que hablaron todos los peritos, por los cuales, bueno,
formé mi convicción conforme al artículo 210 del Código de Procedimientos Penal, porque ¿qué pasa? En la parte, cuando se empieza una denuncia, hay que investigarla, pero el juicio pleno, el acusatorio pleno es acá, es en la parte del juicio oral. Y bueno, y acá es donde todas las pericias se volvieron a reeditar acá, e inclusive se llegó a mostrar nuevamente la cámara Gesell, que si bien había sido en presencia de un juez, es un anticipo de prueba, yo pedí verla, porque bueno, que causara justamente la misma sensación entre todos los operadores judiciales y las críticas que estaban incorporadas por lectura. Las críticas o los análisis también fueron analizadas por peritos de la particular damnificada, de lo que vieron cada uno y cómo la criatura lo mencionó. Doctora, le pregunto porque no lo sé, pero ¿es común que se desista de una acusación desde la Fiscalía o es un hecho infrecuente? No, es común cuando no hay ninguna clase de prueba que lleve a la autoría, pero acá ni siquiera estaba aprobada la materialidad. El hecho no estaba aprobado acá. Ni siquiera el abuso estaba aprobado. ¿Pero esto pasa seguido en tribunales o no tan seguido? No, bueno, calculo que no, porque cuando un fiscal, o sea, no, por lo menos yo he desistido en pocas oportunidades, pero cuando lo desisto es porque estoy muy segura de que no se comprobó la autoría, pero acá en este hecho en particular ni siquiera se comprobó la materialidad, o sea, lo que se venía, el hecho que se le venía enrostrando, pues se le enrostran hechos que después están tipificados en el código, ¿no? Sí, claro. Esa relación entre esa expareja, ¿no? La madre que denuncia a quien fue su expareja, es una relación que venía siendo muy conflictiva, a donde en otras oportunidades se logra, en otras oportunidades se logra demostrar que por ahí esta chiquita de 4 años ha sido usada como botín de guerra entre el matrimonio o el ex matrimonio. Bueno, sí, lo dijo claramente tanto el doctor Mariano Castés, que fue perito de la parte imputada, como una perita oficial, que lo primero que dijo, es la que lo vio a los 2 meses, dijo que justamente es un problema de una conflictiva entre mayores y que este caso tendría que haber pasado a la justicia de familia directamente. No tendría que haber pasado por un juicio penal y encima le achacan semejante delito, que es un delito muy grave, ¿no es cierto? Doctora, a ver si le puedo ampliar ese concepto. Me parece que es lo más importante de este caso. Usted, en palabras por ahí más sencillas, ¿usted presume que la denuncia de abuso de la madre, que es jueza de garantía de Loma de Zamora, o de corrupción de menores contra el padre de la menor, fue por despecho por un conflicto de pareja? Pienso que había una gran conflictiva de pareja. No sé, yo no puedo, mire, yo no estoy en la cabeza de las partes, yo no sé si fue por despecho o no, pero ya imagínese que cuando la señora declaró, y está todo filmado, porque tiene que obviamente reeditar su denuncia en el juicio oral, dice que ella inicia un régimen de visitas porque había un exceso de visitas por parte del padre a la niña y ella necesitaba estar ordenada. O sea, hay una gran conflictiva de padres que no podía ordenarse. Lamentablemente, claro, que no podía ordenarse, pero digo, para que una jueza... Pero lástima... discúlpeme que le interrumpí. Lástima que vino la justicia penal, sí. Claro. No, lástima que vino la justicia penal, porque en la justicia penal, digamos, cuando uno se somete a la justicia tiene que blanquear absolutamente todo, lo que quiere y lo que no quiere. Y lamentablemente, a mí lo que me da más lástima es la criatura que acá está en el medio y un padre que quizás vio interrumpida durante 4 años las visitas con su hija, ¿no es cierto? ¿Y usted piensa que la jueza, teniendo de alguna manera conocimientos técnicos, inventó aspectos de esta denuncia o forzó un relato para justamente llevar adelante este proceso? ¿O ella realmente en algún fondo muy íntimo de su corazón tenía esta sospecha respecto de su expareja? Le pido una apreciación personal, por supuesto, ¿no? Bueno, en este momento que ya estoy fuera del juicio, como una apreciación personal, justamente lo dijo la defensora, quien que era una testigo calificada justamente, la denunciante, porque es una testigo que sabe lo que... De derecho, además. La denuncia que está, claro, sabe de derecho, sabe la denuncia que se está imputando hacia otro, y no sé si fue de despecho, o sea, yo creo que en realidad lo que perseguía era que
que la hija lo viera cada vez menos al padre. Ese es un pensamiento personal, ¿eh? Sí, que era lo que le habíamos pedido. Ahora, doctora, ¿cómo sigue esto? Porque me pregunta mucha gente por redes sociales. Sale absuelto este hombre que estaba acusado de corrupción de menores de su hija. Para la justicia ni siquiera existió el delito de corrupción de menores. ¿A la mujer, a la denunciante, se le investiga o no se la manda a investigar a la mamá de la nena? Bueno, de hecho ahora, como el juicio viene por una incompetencia, porque empieza en Capital con un régimen de visitas, diciendo que pase a familia, y como el imputado tenía el domicilio acá en provincia, en Ramos Mejía, vino por una incompetencia. Ahora se le manda completa sentencia al juzgado donde ella inició el régimen de visitas, para que el juez civil ahora restablezca, vea, pero también van a ver, tienen que estar los operadores judiciales y sobre todo los psicólogos, porque con esa niña hay un vínculo de 4 años. Sí, obviamente, cualquier persona... Porque la nena va a seguir viviendo con la mamá. Claro, bueno, por eso ahora lo tiene que... o sea, el juez civil y el juez de familia, que entendió en Capital, porque es el domicilio donde está la criatura, porque viven en Capital, son los que van a tener que decidir. O sea, acá lo único que se investigó, había una corrupción de menores agravada por parte del padre. O sea, por eso es que se le manda copia de la sentencia. Hay fallos donde dice que no solo se les absuelve, se lo tiene que absolver, sino restablecer las visitas y dar copia a la justicia, digamos, que intervenía en familia o juzgado civil, que intervenían en la relación, digamos, del régimen de visitas. Hay fallos ya eso. ¿Cuánto tiempo habían pasado sin verse ese padre con esa nena? Hace 4 años. O sea, prácticamente prácticamente la nena no conoce al papá. Claro, convivió con él, estuvo con él, porque vivieron un tiempo juntos, hasta los 4 años. A partir de que tiene 4 años la niña, hubo una medida de restricción de acercamiento hacia el padre, pero no solo por el padre, sino porque en Capital, como consta en el expediente, en el juzgado civil 82, consta un pedido de la madre de que la sobrina era, con la que se veía a su prima en los días de visita del padre, que tenía 14 años, cuando en realidad tenía 10 para 11 en el momento. O sea que, claro, en virtud de eso, como es una medida cautelar, el juez le impuso una medida cautelar de que tanto para la niña Lara como para su papá biológico se le imponga hasta tanto, como viven en la provincia, hasta tanto no se resuelva la cuestión penal, no la pueda ver. Bien, muchísimas gracias, fiscal, y muchísimas gracias a Cristian Minich. Vamos a seguir ocupándonos de este tema que por supuesto tiene derivaciones y muy importantes para la menor sobre todo. Gracias. Sí. Muy gracias. Buenas tardes.